Hoy nos hemos desplazado hasta el charco de San Ginés para hablar de los cetáceos. Estamos justo delante de un esqueleto de rorcual y hemos aprovechado esta visita para hablar con el presidente de la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos de Canarias, Vidal Martín, que nos hablará de ese proyecto para crear un santuario de cetáceos en las islas, también del proyecto que tiene para el museo que se pretende abrir en La Rocar y además hablarnos de la problemática que se encuentra la fauna marina y sobre todo por la contaminación de los mares. Bienvenidos a una nueva edición de Lanzarote Sostenible. Nos encontramos con Vidal Martín, el presidente de la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos del Archipiélago de Canarias, en el que vamos a hablar del proyecto para crear un santuario de cetáceos en las islas y un poco de la labor que desempeña esta sociedad. Vidal, antes que nada, estamos justo en el charco San Ginés, detrás de nosotros hay un rorcual. Explícanos, para que el ciudadano que no lo sepa, exactamente qué es esto. Bueno, pues un esqueleto de un rorcual tropical, que es una especie de ballena, que cayó en el año 92 en la isla de Tenerife, y la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos, dentro de su programa de actuación, pues estudió el animal, recuperó el esqueleto, porque los esqueletos de estos animales tienen mucho valor científico, dado que son especies que son populares pero muy poco conocidas, y a través de un convenio con la Reserva de Biosfera del Cabildo de Lanzarote, pues se montó y se expuso en el charco de San Ginés. Porque muchos de los cetáceos estos que aparecen en Canarias, ustedes la primera labor que hacen es ir donde están y hacer un estudio, una necropsia que se llama, ¿no?, para saber exactamente las causas de la muerte, ¿no? Sí, en Canarias existe una red de paramientos que empezó a funcionar realmente a principios de los 90, y lo que consiste es en hacer un seguimiento de los animales varados para obtener información de la biología y de los factores de mortalidad, o sea, de por qué mueren, ¿no? Nosotros en este caso lo que hacemos es en la información biológica, es decir, a través de los animales varados, pues obtenemos datos sobre la reproducción, la alimentación, sobre la morfología, etcétera, ¿no? Información que no se puede tener de otra manera, ¿no? Y los veterinarios pues hacen un estudio para saber las causas de la muerte. Y ahora mismo hay muchos varamientos en Canarias. ¿Se puede hablar de que han aumentado, han disminuido? No, más o menos la cifra suele ser entre 40 y 50 varamientos al año en toda Canarias, lo cual es un número relativamente bajo en relación a otras áreas. Por ejemplo, en Galicia, pues casi hay 200 y pico varamientos al año, ¿no? Dado que Canarias está en una zona de aguas abiertas y es muy difícil que un cadáver o un animal pues llegue realmente a la costa, ¿no? O sea, que si ha incrementado el número de varamientos, no ha incrementado el número de varamientos. Es verdad que algunos años se produce un número más elevado de varamientos debido a un fenómeno natural, aquí una mortalidad de una especie en particular, o por ejemplo en los años en que hubo maniobras militares y el varamiento de edificios, pues hubo un varamiento en masa y eso incrementó el número. Pero eso es puntualmente. Sí es verdad que un porcentaje de los animales que encallan todos los años, su muerte están directamente relacionadas con actividades humanas, colisiones, interacciones con actividades pesqueras. Otro problema que nos preocupa muchísimo es que los cetáceos de Canarias tienen unos niveles de contaminación en los tejidos muy elevados, más elevados por ejemplo que los del Golfo de México, en el caso de los delfines mulares, los delfines interrugosos, delfines moteados, en aquellas especies donde se han hecho análisis, por ejemplo, de organoclorados, PCB, TDT, son pesticidas, en los tejidos, pues han aparecido niveles relativamente altos, incluso inesperados para una zona como Canarias, ¿no?, donde tradicionalmente no ha habido mucha contaminación de este tipo de contaminantes. Lo que ocurre es que los cetáceos están en lo alto de la cadena trófica y hay un proceso de biomagnificación. Los contaminantes que van al océano pues persisten durante cientos de años, y cuando se mete esa contaminación en la cadena trófica pues se biomagnifica, y lo que es un poquito en un pez, en un cetáceo, pues acaba siendo bastante, y estos niveles de contaminación terminan afectando al sistema inmunológico, a la capacidad de reproducirse, y recientemente hemos publicado un
un artículo con varios investigadores del norte de Europa y donde exponemos la realidad de que las poblaciones de pequeños cetáceos del Atlántico Norte no se recuperan, entre otras causas, por los niveles tan elevados de contaminación en los tejidos. Porque a veces hablamos de estas campañas que se hacen por ejemplo, en el Cabildo de Agüita con el plástico que hace la Reserva de la Biosfera, que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Estamos sentados, por ejemplo, aquí en el charco de San Ginés, tomándonos una copa, tiramos el vaso y al final ese vaso puede llegar a cualquier parte del mundo, ¿no? Claro, el tema de los plásticos es un problema que ya se venía avisando desde hace mucho tiempo y de repente nos hemos encontrado con un problemón, porque los plásticos, hay un nivel de contaminación que es realmente impresionante. Los plásticos se degradan y terminan entrando en la cadena trófica, es decir, es muy probable que nosotros comamos habitualmente plásticos a nivel microscópico, que se los comen los peces, nosotros comemos los peces y nos comemos esos plásticos, y aparte de esos plásticos se ha comprobado que son vectores de transmisión, o sea, de contaminantes, porque facilitan que estos contaminantes se adhieran a estos microplásticos, que a veces son micras, de decenas de milésimas de un milímetro, por ejemplo, y esto al final acaba nos lo estamos comiendo nosotros y nos estamos contaminando, porque como digo, son agentes de contaminación, ¿no? La Sociedad para el Estudio de los Cetáceos, además del seguimiento del paramiento de los sifios, de cetáceos que se encuentran en Canarias, ¿cuál es otro de los proyectos que están teniendo ustedes en marcha? Bueno, realmente la actividad de la SECAC en el campo de la investigación básicamente son el seguimiento de animales de poblaciones en el mar, que eso es lo que hemos hecho durante muchísimos años. Hemos invertido pues miles de kilómetros y de horas en salir al mar, hacer censos, fotoidentificar los animales, que consiste en identificarlos individualmente a través de fotografías. Tenemos catálogos de diferentes individuos de varias especies de las poblaciones canarias, y eso ha permitido, bueno, pues conocer con mayor precisión pues parámetros fundamentales de la conservación de los cetáceos, ¿no? Luego, aparte, está el seguimiento de los cetáceos varados, y también otro aspecto fundamental de la SECAC, que es nosotros hemos creado un archivo de tejidos y de una colección biológica muy importante. De hecho, la SECAP posee la colección biológica, o tutela, mejor dicho, la colección biológica de cetáceos más importante de España, muy parecida, por ejemplo, a la que existe en Doñana, ¿no? Con cientos de especímenes, ¿no? Y producto de más de 30 años de trabajo, ¿no? Cuando nosotros hablas del seguimiento de cetáceos, por ejemplo, en Canarias una ballena, que se ven ballenas, ¿no? Esas ballenas, ¿de dónde vienen? Es decir, las vemos aquí en Canarias, pero realmente, ¿por dónde han estado? Vamos a ver, eso es una de las preguntas que son básicas, ¿no? Para conservar las poblaciones, primero tenemos que definir lo que es una población, ¿no? Entonces, en Canarias es verdad que existen poblaciones residentes de especies como delfines mulares, calderones tropicales, cachalotes, rorcuales, ballenas, como en el caso del rorcual tropical. Lo único es que estos animales se mueven muchísimo, se mueven bastante. Es decir, un rorcual tropical puede estar hoy aquí y mañana estar en Mauritania, ¿no? Es decir, y lo que estamos intentando entender con la colaboración internacional, o sea, colaborando con otros investigadores de otras regiones como Azores, Madeira, la península, comparando precisamente los archivos, los catálogos de fotos de identificación que tenemos, es cómo se mueven estos animales a lo largo del planeta. Y de esos animales que se mueven, ¿hay alguno que tú hayas dicho que te haya llamado la atención de haberlo encontrado aquí y saber en qué otra parte del mundo ha estado? Sí, por ejemplo, hemos hecho trabajo con cachalotes y hemos visto que un mismo animal se ha visto con diferencia de 20 años de Canarias a Azores, ha vuelto a Canarias y se ha vuelto a ir a Azores, ¿no? O sea, es decir, que probablemente estos animales tienen una residencia más amplia que incluye pues visitar los archipiélagos de Azores, Madeira y de Canarias, ¿no? Date cuenta que los archipiélagos oceánicos, como el caso de Canarias, son como oasis en un desierto. El océano abierto es poco productivo realmente, ¿no? Canarias, sin embargo, es una zona relativamente productiva en el sentido de que estamos cerca de la costa africana, pero sobre todo las islas orientales se benefician de los afloramientos de aguas productivas y frías y ricas en nutrientes de la costa africana, y también las islas actuar como obstáculos en las corrientes marinas y a los vientos, pues originan remolinos que aumentan localmente la productividad, ¿no? Y los cetáceos son grandes predadores que están en zonas productivas, ¿no? Y
dentro de esos cetáceos ustedes también han promovido, que lo lleva, creo que es la FCC, ¿no? Exacto, para crear un santuario en Canarias. En el Parlamento se ha llevado incluso en el Estado, pero exactamente hay posibilidad de que se cree ese santuario. Bueno, yo creo que sí que hay posibilidad de que se cree. De hecho, hay una figura de protección que es ahora mismo la zona especial conservación de las aguas del Oriente de Lanzarote y Fuerteventura, que se declaró en base a la existencia de hábitat y especies prioritarias que están dentro de la directiva de hábitat de la Unión Europea, ¿no? Entre ellos, por supuesto, los cetáceos y en el caso de los hábitats, pues la presencia de montes submarinos, ¿no? WWF lo que ha hecho es ir un paso más allá y crear una figura de santuario cuyos límites son mayores que esta figura, que esta zona de especial conservación, ¿no? Y efectivamente yo creo que sí que hay posibilidades de que salga adelante. Estas cosas, bueno, llevan su tiempo, hay que dar varios pasos, pero yo creo que es importante que salga adelante. ¿Y exactamente en qué consistiría ese santuario? Es decir, ¿se limitaría la pesca? ¿Cuál es la figura? Bueno, pues en un área marina protegida pues hay que regular las acciones humanas precisamente para que no afecten al medio marino, ¿no? Y no afecten a las especies y a los hábitats que queremos proteger, ¿no? Pues la figura tanto de zona especial conservación como la de santuario pues llevaría aparejado un plan de uso y gestión para limitar los usos en la zona, o que esos usos no sean perjudiciales para los cetáceos y el medio marino, ¿no? En cualquier caso, sí hay que decir que todo lo que sea proteger beneficia a todo el mundo, ¿no? No solamente a los cetáceos, sino también a los usuarios del mar, pescadores, por lo que no tiene que haber ningún miedo por parte de los usuarios del mar a las figuras, a las áreas marinas protegidas, ¿no? Allá donde se han creado áreas marinas protegidas, han salido beneficiados siempre los hábitats, las especies y las personas que viven del mar. Porque también se ha hablado a veces de crear como unos canales entre las islas y por este tráfico que hay de tanto barco, crear como unos pasillos, ¿no? ¿Eso existe, esa figura? Sí existe. De hecho, los buques con mercancías peligrosas están obligados a circular por unos canales que se han creado entre las islas de Lanzarote, de Fuerteventura y Gran Canaria, Tenerife, precisamente en zonas que cualquier accidente que se pueda provocar pues no llegue a la costa ni afecte potencialmente a la fauna marina y al medio marino, ¿no? Esos canales existen, ¿no? Hablábamos de los cetáceos, de los paramientos. La semana pasada se produjo aquí uno de un cachalote que creo que era uno de los paramientos de un animal más grande que se ha producido en Canarias. Bueno, el paramiento era de uno de los machos más grandes de cachalote que han aparecido en Canarias. Es decir, los cachalotes tienen una estructura social que se segrega tanto por clase de edad y sexo como también geográficamente. Es decir, un cachalote, cuando las hembras y las crías, los animales jóvenes, viven en latitudes meridionales, cerca del Ecuador, pero cuando estos animales maduran sexualmente, los machos pues se van al norte, a latitudes más septentrionales, y solamente bajan al Ecuador para reproducirse con estas hembras, ¿no? Los machos son mucho más grandes que las hembras. Los machos pueden alcanzar hasta 18 o 19 metros de longitud, mientras las hembras no exceden los 12 metros, ¿no? Y no es usual los varamientos de animales de machos adultos, y sobre todo machos tan grandes como este, ¿no? De 16 metros. Este macho, pues lo que se hizo fue, se estudió por parte de la Universidad de Las Palmas para hacer la necropsia y conocer las causas de la muerte. También se hizo un estudio biológico, y aunque el animal está extraordinariamente descompuesto, y lo que hemos hecho desde la SECAC, en colaboración con el Cabildo, es preservar el esqueleto para exhibirlo en el futuro Museo de Cetáceos de Canarias, ¿no? Que precisamente eso quería saber. Hay un proyecto desde hace años también para crear un museo de cetáceos. Sería un poco para exhibir, además de este tipo de animales, de los esqueletos, ¿cuál sería la filosofía de ese museo de cetáceos? Bueno, la filosofía sería un museo que funciona también como centro de investigación de los cetáceos y el medio marino, sobre todo de las aguas del Oriente, Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Que, como digo, pues tienen un interés muy particular, y desafortunadamente no existe información que llegue al ciudadano para conservar, ¿no? Para conservar hay que conocer, ¿no? Y estos museos, que también funcionarían como centro de investigación, pues cumplen una labor fundamental, ¿no? Yo espero que en 3-4 años el Museo de Cetáceos de Canarias pueda ser una realidad.
Porque en principio uno de los sitios últimos que se ha barajado ha sido en el islote de en la Rocar, ¿no? ¿Se mantiene ese lugar? Sí, se mantiene ese lugar. Hay unas naves que están en ruinas en la Rocar, y lo que se pretende es pues recuperar esas naves y hacer una nueva edificación y que funcione como una especie de centro, no solamente de museo de cetáceos, sino como un área de interpretación de la figura de esta especial conservación del Oriente de Lanzarote y Fuerteventura, el Banco de la Concepción, y también funcione como un pequeño centro de rehabilitación de especies marinas, ¿no? El pasado 3 de julio se celebraba el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico para concienciar sobre la importancia de reducir su consumo. La bolsa de plástico está considerada como el símbolo emblemático de la cultura de un solo uso, del derroche y la demostración de un consumo abusivo e innecesario. Son incuestionables los impactos ambientales asociados al excesivo consumo de bolsas de un solo uso, ya que suponen consumo innecesario de recursos limitados, como son por ejemplo el petróleo o la energía utilizada actualmente para fabricarlas o distribuirlas. Muchas bolsas se abandonan, afectan a la fauna y ensucian nuestro entorno y medio natural, un problema que todavía es más grave en nuestros océanos. Cada día cuando vas a comprar pescado puedes convertirte en un aliado para los mares. Busca y compra pescado de origen sostenible. Exige su etiqueta. Si no sabes su origen, no lo compres. Busca sellos que te aseguren esa sostenibilidad. Tú puedes marcar la diferencia. En ti está el futuro de los océanos.
Cerca de 100 escolares y la comunidad educativa de 4 escuelas unitarias de Lanzarote, María Auxiliadora, Güime, Liria y Tao, participaron en el primer encuentro de colegios de la biosfera, una actividad organizada por el Cabildo de Lanzarote dentro del proyecto Colegios de la Biosfera, una de las apuestas que se lleva a cabo a través de la Reserva de la Biosfera en materia de intervención educativa y comunitaria. Este es el primer encuentro de colegios de la biosfera. Justo son los 4 centros que está dentro en torno de lo que son los centros de colegios de unitaria en la zona que ubica lo que es el SER de Tinajo, el SER Centro Tinajo. De hecho, ellos lo que han puesto, están exponiendo, son los proyectos que han experimentado en las aulas en torno a la sostenibilidad mismo de todo lo que nos encontramos de la tierra, de reciclar material para poder, digamos, volverlo a reutilizar. Es una experiencia bastante bonita desde las bases, que es para un futuro ser ciudadano y ser ciudadano responsable, sobre todo para construir todo un espacio sostenible y sobre todo Lanzarote como reserva de la biosfera. Los alumnos de primero de la ESO del IES Arrecife presentaron en el Salón de Actos del Cabildo los trabajos que han realizado en torno a las maretas del Estado. Los proyectos proponían la utilización del espacio para la ciudadanía. Sus propuestas incluían distintos usos: sala de exposiciones, biblioteca, cafetería, archivo histórico, museo del agua, espacio de relax, cine o sala de conferencia. Hasta aquí ha llegado hoy la nueva edición de Lanzarote Sostenible, en el que nos hemos centrado en la fauna marina, y más concretamente en los cetáceos. Hemos hablado del proyecto para crear un santuario de cetáceos en Canarias y del futuro museo que se pretende abrir en La Rocar. Hemos hablado además de la contaminación, y es que entre todos tenemos que ser conscientes de que no podemos estar tirando plásticos a los océanos. ¿Y tú? ¿Quieres ser sostenible?